Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana que nos da el Señor por su buena voluntad poder reunirnos para celebrar este santo culto, el cual hemos abierto en oración y buscando la guía, la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo para todo cuanto hemos de hacer y hablar. Amén. Y agradecidos también que hoy vamos a celebrar juntos la Cena del Señor en conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en donde todos los enemigos de la humanidad fueron destruidos. Amén. Por ello, hermano querido y hermana querida, con este agradecimiento, estamos en este día delante de la presencia del Señor y hemos ministrado a Dios en este tiempo alabanzas, hemos ministrado oración, aún hemos participado en el servicio de las ofrendas, pero cuando llega el momento en el que compartimos las Escrituras, es el momento para estar atentos, ya que es el momento en que Dios es el que va a comunicarnos a nosotros su palabra. Amén. Y hoy podemos decir, Señor, habla porque tu pueblo oye. Para ello quiero invitarlos a que abramos juntos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, Salmo 112. En el libro de los Salmos, y vamos a leer todo el Salmo 112, así que si ha hallado el texto bíblico del Salmo 112, vamos a dar lectura al mismo, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, y en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias
porque nos reúnes en uno para suministrarnos, Señor, tu divino Espíritu, y mediante tu Espíritu y por medio de los dones que tú estableciste en la iglesia, nos vas perfeccionando hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ahora, al abrir las Escrituras y al compartir nuestro ruego, como la oración, es que nos sea dado el denuedo para hablar sin miramientos y con facilidad de palabra, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, a oído de todo tu pueblo, Señor, en quien tú reúnes en torno a la exposición de tu palabra. Dándote gracias, creyendo que al haber pedido algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, y así como nos oyes, nos respondes. Te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Se extraña la comunión de la iglesia, ¿no es cierto? Amén. Verdaderamente se extraña, ¿eh? Este año fue un año en el que, por causa de las festividades, como congregación tomamos decisión de no abrir culto a fin de que los hermanos puedan pasar en familia. Y bueno, me alegra mucho saber que las familias se han reunido, como compartía nuestra hermana, que pudo compartir con su tía, y otros en otras situaciones hemos pasado de estas fiestas, amén. En el caso tanto de Omar como el mío, bueno, mi esposa está ya hace un tiempo fuera del país, acompañando a nuestra hija y su esposo allí en España, y mi hijo mayor le tocó este año trabajar en las fiestas, amén, así que hemos pasado medio solitarios, amén, pero lo que más extrañamos es la comunión de la iglesia, porque allí es donde Dios envía su bendición. Allí es donde la palabra de Dios dice que Él envía su bendición, amén. Donde 2 o 3 están reunidos, el Señor está en medio de ellos. Y el salmista decía, cuán bueno y bello es ver a los hermanos juntos y en armonía. El único lugar en que las personas pueden estar juntas y en armonía es en la iglesia, amén. Porque allí nadie es cacique, allí nadie es cabeza, la cabeza es Jesucristo, amén. Y allí es donde por causa de su Espíritu y de su perfecta voluntad somos uno en el Señor, amén. Así que, hermanos queridos, cuán bueno es poder tener comunión, y es algo que debemos valorar, siendo que hay tiempos para todo debajo del sol. Hay tiempos para plantar y hay tiempos para arrancar lo plantado, amén. Así como hay tiempo para todas las cosas, hay tiempo para reír, hay tiempo para endechar, y así en el mundo y debajo de los cielos vamos a ver esta misma situación en todos. Pero como compartíamos en el día de ayer, Dios es soberano. Y Él está por encima de los cielos, y Él ha hecho como Él ha querido. Y lo que hoy es, ya fue ayer. Qué palabra esa, ¿no es cierto?, que compartíamos en el día de ayer. Esa en Eclesiastés capítulo 3, verso 14 y 15. Después si puede y quiere meditar en ello, medite. Si puede y quiere escuchar la grabación de lo que compartimos ayer, también lo puede estar buscando y va a poder compartir la grabación. Hermanos queridos, amados del Señor, cuando nosotros leemos la Escritura, no es la misma manera en que usted lea como leo yo. No es la misma manera como leo yo, como leen otros hermanos. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué esta diferencia entre la manera en que leen unos y otros? Porque cada uno le va a ir dando su interpretación a lo que está escrito, y cada uno va a aplicar su corazón en lo que lee conforme a lo que en su corazón hay, según sus anhelos y según sus deseos. Por eso es que la mejor manera para poder llegar a interpretar las Escrituras no es trayendo nuestro propio parecer, nuestra opinión,
de lo que ese texto bíblico dice, sino es cotejarlo a la luz de la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que interpreta a la Biblia. Y tal vez a usted le haya sucedido como me sucede a mí, cuando leo pasajes como esto, en lo que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Cuando usted lee, tal vez le pase a lo que me pasa a mí, ¿no es cierto? O tal vez no. Que dice: yo quiero ser ese hombre, ese bienaventurado. Amén. Quiero ser ese hombre bienaventurado que le teme a Jehová, que se deleita todo el día en los mandamientos del Señor. Pero cuando me miro a mí mismo y con una mirada sincera, me doy cuenta que estoy muy lejos de ese estándar de vida, ¿no es cierto? ¿Le pasa a usted eso? ¿O tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener? Estamos muy lejos de ese estándar de vida, de temer al Señor de continuo. Estamos muy lejos de ese estándar de vida, de tener nuestro deleite en los mandamientos del Señor. Aun cuando los mandamientos no son gravosos, sino que los mandamientos son buenos. Pero hay una condición común en todos los hombres, que es la depravación del hombre, la depravación moral del hombre. La razón por la que nosotros, aún considerando buenos los preceptos y mandamientos de Dios, no podemos aplicar los preceptos y mandamientos de Dios en la vida cotidiana, es por causa de la depravación del hombre, por la naturaleza en la cual fuimos engendrados, que esto es común en todos los hombres. Amén. No es común en los que nosotros tenemos calificados de perversos o de impíos, sino es común en todos los hombres. Hasta el hombre que mayor piedad profese, o hasta el hombre que mayor piedad profese, o que le tengamos en más alto concepto, ¿no? Diciendo: qué persona inmaculada, pareciera que no tiene defectos, no tiene errores. Hasta ese hombre también tiene la misma condición, de que en pecado ha sido concebido. Cuando la Escritura describe al hombre, una de las descripciones más claras que hay en la Escritura es la que hace el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, que él toma diferentes textos de los salmos y de declaraciones de Dios para describir la condición, el retrato de lo que es un hombre. Y dice que, bueno, ese hombre tiene los pies presurosos para lo malo, su boca y su garganta es como un nido de serpiente, y sus pensamientos son de continuo el mal, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y eso él no lo extrae de su opinión de la sociedad de ese momento, sino que esas declaraciones él las extrae de las mismas Escrituras. El profeta por excelencia evangelístico es el profeta Isaías, profeta que más nos comparte acerca de la gracia y del Evangelio, es el profeta Isaías. Entre los 17 profetas, el profeta Isaías es el que más comparte al respecto de la gracia. Bueno, tiene declaraciones como la que todos nosotros conocemos, ¿no? La de Isaías 53, Isaías capítulo 9, que habla de la venida del Señor, cómo sería su nacimiento, de una virgen, cuáles serían sus nombres, que tienen que ver con sus atributos, con sus virtudes. Y sin embargo, cuando él comienza a hablar en el libro del profeta Isaías, me gustaría que fuéramos al capítulo 1, verso 4.
de Isaías. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos despreciados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjese la descripción que hace el profeta Isaías. No es la mejor manera de comenzar un discurso, ¿no? Creo que otros se reservarían estas palabras para el final y comenzaría primeramente hablando de las buenas nuevas o las buenas noticias. Pero las buenas noticias tienen un mayor valor, más alto peso de valor, cuando primeramente nosotros entendemos nuestra verdadera realidad. Amén. Cuando yo comprendo mi verdadera realidad, entonces la buena noticia tiene un más alto peso de valor. Amén. ¿Por qué? Porque voy comprendiendo en su gran magnitud. Entonces, volviendo al Salmo 112, muchos de nosotros quisiéramos cuando leemos ser ese hombre bienaventurado. Lo cierto es que si vamos a la descripción de la Biblia en cuanto a la naturaleza y la condición del hombre, es tan semejante a la que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, como la que describe el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 4. Esa es nuestra condición generalizada. Alguno dirá, pero yo no tengo este pecado, pero tiene otro. Y cuando Dios mira, Él no puede mirar otra cosa que lo que describe el profeta Isaías, que son heridas sin curar, o sea, que se han infectado, y usted sabe lo que sucede con una herida infectada, ¿no es cierto? ¿Qué empieza a acontecer? Inmediatamente empieza a alargar y a desprender mal olor. Por eso la Escritura habla que para Dios nosotros somos olor fragante de vida en los que se salvan, y en los que se pierden, olor de muerte para muerte. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, la condición natural en la cual todos los hombres nacimos es estar muertos en delitos y pecados. Y el olor que desprendemos o desprendemos es olor de muerte. Pero la gracia del Evangelio es que Él nos dio nacer de nuevo y nos hizo una nueva criatura. Nos dio el nacer de nuevo en un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Esa es la gracia del Evangelio, que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe en el Señor Jesucristo. Así que no hay virtud alguna en el hombre, sino la gracia solamente obrando en favor del hombre y renovando y restaurando y reconciliando al hombre que estaba perdido, haciéndolo un nuevo hombre. Por eso Jesús fue claro cuando se encuentra con el maestro de la ley, con Nicodemo, le dijo, si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. O sea, es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una condición necesaria en todo hombre y en toda mujer para poder entrar en el reino de Dios y para poder comenzar a disfrutar de las bendiciones de Dios. Por más que nosotros leamos y aspiremos querer ser ese hombre que le teme a Dios y que se deleita de continuo en la presencia del Señor, cuyas generaciones son benditas y que tiene bienes en su riqueza y que su justicia permanece para siempre, por más que nosotros aspiremos a ese estándar de vida, no podemos alcanzarlo si no nacemos de nuevo. Y cuando es dado el nuevo nacimiento, alcanzamos todo eso, pero no por nuestros méritos,
sino por los méritos de Jesucristo. Amén. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Y ahora volvamos a leer. ¿Quién es ese hombre bienaventurado que le teme a Dios? El Señor Jesucristo. ¿Quién es ese hombre bienaventurado que se deleita de Dios de día y de noche y que busca agradar a Dios, cuya comida y cuya bebida es hacer la voluntad de aquel que le envió? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es ese varón bienaventurado cuya descendencia será poderosa sobre la tierra? El Señor Jesucristo. En ti, le dijo, serán benditas, en tu simiente será bendita todas las familias de la tierra. Le fue dada la promesa a Abraham. Y después el apóstol Pablo explica que no habla de muchas simientes, sino de una simiente de Jesucristo. En Jesucristo son bendecidas las familias de la tierra. Por eso el versículo 2 dice, y su descendencia será poderosa sobre la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia resplandece para siempre. Permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Amén. Y hermano querido, aquí comienza a dar una descripción de lo que hay en su presencia, de lo que hay cuando nos encontramos formando el cuerpo de Cristo, de lo que hallamos cuando nos encontramos siendo iglesia. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Qué glorioso es saber que este mismo mensaje se viene predicando hace 2000 años, que por la gracia de Dios, mediante la fe en el Señor Jesucristo, somos salvos. Y que hoy ese mismo mensaje sigue teniendo vigencia y sigue teniendo eficacia y sigue teniendo poder para salvar. Qué glorioso es saber que su justicia permanece para siempre, que no se ha modificado a través del tiempo. Por más que las sociedades han ido evolucionando y la ciencia ha ido aumentando y el conocimiento del hombre se ha ido expandiendo, qué glorioso es saber que su justicia permanece para siempre, que donde se predique la justificación por medio de la fe, la salvación por gracia, ese mensaje va a actuar poderosamente para rescatar el alma del que se encuentra perdido y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Permanece para siempre la justicia del Señor. Y aun cuando llegara el día en que partiéramos de este mundo, sin importar la forma o la manera en que partamos de este mundo, su justicia permanece para siempre. ¿Cómo sabemos? Porque al final de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados con Él a la semejanza de Él. Quiere decir que su promesa permanece para siempre. Ni la muerte. Por eso que este pasaje dice del Salmo 112, dice el versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea a sus enemigos su deseo. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y lo vemos claramente en el Señor, ¿no? Cuando yacía de esa cruz colgado, ¿a quién encomendó su espíritu? A Dios, que tenía poder para salvarle. Amén. Y luego el autor de la carta a los hebreos dice, hasta que su postrer enemigo, la muerte, sea puesto por estrado de sus pies. Quiere decir, hermana querida y hermano querido, que el Señor está seguro en todo cuanto Él ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque su plan, su voluntad
ha sido firme y no hay nada ni nadie que lo pueda doblegar o torcer. Por eso la Escritura dice que lo que está en su mano, nadie lo arrebatará. Amén. Nadie lo arrebatará. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar que el Salmo 112 se refiere claramente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Usted y yo podemos leer y decir qué glorioso sería poder alcanzar ese estándar de vida y podemos tener dos caminos, el camino de la fe o el camino de las obras. Camino de las obras es la demanda exigente de todos los días, de estar vigilando y de ver de que en ningún momento dejemos de deleitarnos en la presencia del Señor, ni que en ningún momento perdamos el temor reverente delante de Dios. Pero sabemos que por mucho que nos esforzamos, siempre hay un punto o hay un momento en el cual somos quebrantados. Y el quebrantamiento llega. La hora de la prueba llega. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos por medio de obras, para que no seamos jactanciosos, para que no seamos soberbios, para que no nos envanezcamos. Dios quiere y nos llamó a vivir por medio de la fe. Y el camino de la fe, es un camino diferente. El camino de la fe ya renuncia a decir, bueno, ese estándar de vida lo puedo alcanzar por mis propios medios. Si soy vigilante, si soy diligente, si observo la manera en que me comporto y trato de ajustarme a los parámetros y a las normas de Dios, entonces puede que alcance en algún momento ese estándar de vida. El camino de la fe es diferente. El camino de la fe renuncia a lo que uno por uno mismo puede hacer y se apodera de todo lo que Cristo ha logrado y ha alcanzado, y por medio de los méritos de Cristo comienza a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. El apóstol Pablo, que llegó a entender la fe, que era la fe, y a entender la unión de Cristo con la iglesia, en una de sus cartas, específicamente a la iglesia de los Efesios, dice, con Cristo estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, donde hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, y memoria eterna será el justo. Por las generaciones de generaciones se va a mencionar y se menciona el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Llegará un día en el que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Dice, por lo cual no resbalará jamás y en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder, por su poder, será exaltado en gloria. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe que este mismo pasaje lo toma el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios? Dice que en su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Él reparte y da a los pobres. Es decir, los pobres éramos nosotros. Los que no teníamos, carecíamos de todo bien, de toda bendición, de toda gracia, éramos nosotros. Pero el Señor Jesucristo repartió y dio. Y usted y yo fuimos bendecidos por su gracia. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Y este es el triste juicio
para los que han rechazado a Cristo. El triste juicio para los que rechazan a Cristo es que van a perecer. La gracia para quienes hemos creído y hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador es que siendo pobres fuimos enriquecidos, que en su casa hemos hallado abundancia de bienes, que Él no es conmovido. Por consiguiente, nosotros que nos encontramos en Él y nos encontramos formando su cuerpo y estamos bajo su amparo y estamos bajo su cuidado, tampoco tenemos que tener temor a ser removidos, conmovidos, a ser sacudidos, estremecidos. Tampoco tenemos que tener temor, sino saber que estamos seguros en las manos del Dios Todopoderoso que nos libró, que nos libra y que nos librará. Amén. Esta es la declaración que el apóstol Pablo daba cuando él hablaba al respecto de cómo había sido su transcurrir en Cristo y cómo él muchas veces se había encontrado en prueba y hasta había llegado a momentos en el que había perdido toda esperanza de vida, pero que esto había sido así ¿para qué? Para que su confianza estuviera reposando en Dios, el cual le había librado, le libraba y le continuaría librando. Así también nuestra confianza tiene que reposar en Dios, quien nos libró, nos libra y nos continuará librando. Él está seguro, su corazón está firme, y si nosotros estamos en Él y nos encontramos a su amparo y bajo su cuidado, también tenemos que gozar la dicha y la gracia de encontrarnos seguros y firmes. Cuando usted lee la Biblia y encuentra que es un estándar de vida muy alto y que usted no puede alcanzar, gócese, porque hay un representante de la humanidad, Cristo Jesús, quien alcanzó ese estándar, quien alcanzó esa vida de justicia, y que Él está decidido y dispuesto a repartirlo y darlo en forma gratuita a todos los que somos de la fe en Él. Por consiguiente, somos bendecidos con Cristo y somos juntamente con Él herederos y coherederos de toda riqueza espiritual. Le invito para orar. Inclinemos nuestras cabezas a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Cuando leemos la Biblia, Señor, muchas veces encontramos, Señor, allí estándar de vida que es muy difícil que uno humanamente pueda alcanzarlo para disfrutar de esa gracia y esas bendiciones. Pero cuando continuamos leyendo el plan y la revelación de Dios por medio de su palabra, encontramos a un hombre que intervino en la historia de la humanidad, el cual alcanzó ese estándar de vida y que hoy nos representa a la iglesia, a los que somos de la fe en Él, y que por medio de la fe en Él, Él se dispuso a repartir y a dar de su gracia y de su bendición a todos aquellos que creemos en Él. Así que por mérito propio jamás podría alcanzar ese estándar de vida, pero por la gracia del Señor Jesucristo, quien ha vivido justo y rectamente en este mundo y representado por Él, yo he alcanzado toda bendición espiritual en los lugares celestes, por lo cual te doy gracias. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,